Continuamos en JN Noticias y nos acompaña ya en el set Domingo Paredes Castillo. Él ha sido expresidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y también catedrático universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Uno de los puntos de la reforma electoral que plantea el Jurado Nacional de Elecciones es acerca de la intangibilidad de los cambios de la normativa, ¿no?, a un año antes de las elecciones. Este hecho en sí fue copiado o en todo caso tomado como referencia del caso ecuatoriano. Coméntenos usted cómo es este proceso allá en Ecuador. Bueno, en esencia, todo proceso normativo en relación a las elecciones, en relación a la democracia, tiene una sustancia política fundamental. En el caso del Ecuador, y el día de ayer recordábamos que en el caso de Ecuador se da una situación muy interesante. En 2007 se marca un punto de inflexión, ¿sí?, entre la estructura del antiguo país, el sistema político anterior, el sistema económico anterior, el sistema cultural anterior, y obviamente se dieron inicios de una transformación que creo yo es muy gratificante para la región y para mi país. Esto es, entre el 2007 y 2008, entramos por la senda de la elaboración de una nueva constitución. De una nueva constitución que en primer lugar recupere la noción de Estado. En el caso de Ecuador, con el impacto del neoliberalismo, el Estado fue fragmentado, fue debilitado. Yo soy testigo de ver cómo el Ministerio del Ambiente, trabajé un tiempo en el Ministerio del Ambiente, se fue desestructurando. Observé cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería en mi país se fue fracturando, muchas de las propiedades de los institutos de formación experimental para el recurso forestal fueron totalmente destruidos. Y de esa manera, pues, ver que en pocos años, con el gobierno del presidente Rafael Correa, que precisamente el 24 entrega el cargo, la banda presidencial, las funciones de jefe de gobierno de Estado, sí, a Lenín Moreno, eso implica que en estos 10 años se dieron estas transformaciones gigantescas. Uno, la constitución de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, durante un año de trabajo intenso, creó una nueva estructura, una nueva arquitectura institucional del Estado, de una nueva arquitectura institucional de la sociedad ecuatoriana, de los gobiernos territoriales, que permitió tener una constitución basada en dos ejes muy importantes. Lo primero, recordemos se me viene a la memoria, al gran escritor José Saramago, ya fallecido lamentablemente, hay un vacío inmenso con el fallecimiento de Saramago como de Borges, de Jorge Luis Borges. Efectivamente. Es interesante en Saramago unas reflexiones que hace sobre la democracia. Y él decía, hablando de las constituciones de nuestros países, no hay mejor constitución la que recoja todos los derechos humanos. En el caso atípico, digo atípico porque la Constitución del Ecuador encierra dos novedades. La primera, que leyendo todo el texto constitucional, resume, sintetiza todos los derechos humanos de primera a cuarta generación, es decir, los derechos humanos sistémicos. Y la segunda vertiente es otorgar los derechos a la naturaleza. Es decir, se reconocen los derechos humanos y los derechos a la naturaleza para poder hacer coincidir dos elementos básicos que permitan la supervivencia de la humanidad. ¿En qué sentido? Estamos viviendo los estragos del cambio climático, perdóname, porque esa es una cuestión que está afectando a mi país, está afectando a Perú y está afectando al planeta. Tenemos inundaciones, desastres naturales, cambios climáticos extremos, y obviamente estamos entrando ya a un proceso que cada vez va a ir acentuándose más de impactos del cambio climático. Entonces, estos dos grandes marcos en los que se construyó la Constitución nos ha permitido dar las bases básicas para crear lo que sería el Código de la Democracia. El Código de la Democracia de mi país resume, especializa todo el tema que tiene que ver con los derechos políticos de la ciudadanía. Y ahí sí quiero hablar de que dentro del sistema político debemos pensar que el soberano es nuestro pueblo. Soberano es toda la población de un país.
que decide con su voto, y ahí viene la responsabilidad del voto, decide con su voto quién va a conducir los destinos, sea del Ejecutivo o los destinos, sea de la Fundación Legislativa, y en algunos casos, como en Bolivia, la judicial. Entonces, le estamos dando ahora a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las ciudadanas del Ecuador, todo el derecho, como soberano, como mandante, todo el derecho de elegir a quien tenga que elegir. Y eso implica la construcción de un presente y de un futuro. Y en esta situación, el elemento más importante, el instrumento básico para el ejercicio de la democracia y de la gestión política del Estado es la organización. Ese es uno de los temas más importantes. La organización política, ¿a través de qué? De partidos, de movimientos. Y los partidos políticos son las estructuras básicas en las que se asienta el quehacer político. ¿Y cómo es el escenario de la democracia interna en Ecuador? Bueno, en el caso del Ecuador, para crear la democracia interna debemos crear las condiciones para que esa democracia se ejerza. La primera, el sentido de paridad. No podemos concebir una organización política que se parezca al Club de Toby. Debe haber una participación cada vez mayor de la mujer. Y estamos ya nosotros constitucionalmente en el Código de la Democracia respetando la paridad. Tanto en la conducción de una organización política como candidatos, y como miembros, por ejemplo, del Ejecutivo, se busca que haya ya un equilibrio entre mujeres y hombres en un gabinete como en las asambleas. Entonces, o sea, esto no necesariamente se fijan al tema del candidato, sino que también dentro de lo que aquí le llamamos, por ejemplo, el Consejo Electoral Nacional de los partidos políticos, también existe, digamos, ahí una alternancia y participación sustantiva de la mujer. Mira cómo los derechos de las mujeres, el derecho de la mujer se violenta. Aquí hay feminicidio. Hay una violencia intrafamiliar increíble, las aptitudes muy machistas y una cultura patriarcal todavía hegemónica en Perú y en muchos países de América Latina, no sé qué, México. Y obviamente que eso hay que superarlo y no hay mejor manera culturalmente que superarlo, que esta problemática empiece a entrar en la política y en las organizaciones políticas, donde son los espacios en que el ser humano, la mujer y el hombre, buscan un equilibrio, un buen entendimiento y un respeto mutuo. Eso implica para nosotros un proceso educativo. ¿Los organismos electorales de Ecuador participan? ¿Qué tanta participación tienen en la democracia interna de los partidos políticos? Mira, la democracia interna, para lo que hemos sido militantes, yo he sido militante casi toda mi vida desde adolescente, la democracia interna es el espacio en el cual tú construyes una conciencia política. Pero ¿qué ocurre? Hay organizaciones políticas que se crean en el mercado. Hay instituciones políticas u organizaciones políticas que surgen de una empresa o de un conjunto de empresas. No surgen desde la perspectiva de la ciudadanía. Y eso implica, ¿qué cosa? Tenemos organizaciones políticas fantasmas, creadas con dinero. Son organizaciones políticas que tradicionalmente el siglo XIX, el siglo XX han sido conducidos por grupos familiares, que tienen un poder económico, tienen un poder mediático, tienen mucho dinero y crean una adherencia o una militancia clientelar. Eso hay que romper. En el caso nuestro, la política, se entra a la política y a la organización política, uno, programáticamente. Dos, por una visión, por un paradigma. En el caso nuestro, por el buen vivir. Para que nuestros ciudadanos y ciudadanas vivan mejor. Que la construcción de la sociedad actual sea una sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria, donde, como decía Mandela, hay oportunidad para todos, donde no seamos blancos, ni negros, ni indígenas. Todos construyamos una misma familia. Y en estos temas de debate, ¿qué opinión le merece el evento del día de ayer, donde usted también participó como expositor, en el cual se explica sobre un escenario latinoamericano los temas de reforma electoral? Me parece, mira, aquí tenemos un experto, el compañero Leandro Querido, un experto en el tema, pero quiero decirte que uno de los elementos más importantes del debate de ayer es la necesidad de solventar, solucionar un problema. Hay que dar estabilidad al sistema político. Y la estabilidad hay que darla siempre dentro de un marco jurídico bien estructurado. Y dentro de ese marco bien estructurado necesitamos una dirigencia
y una militancia que tenga los espacios democráticos de debatir internamente como externamente, debatir los problemas nacionales. ¿Es importante que instituciones públicas promuevan el debate ciudadano? Obvio. Perdóname, yo le decía a Leandro el día de ayer tuve oportunidad de estudiar en Italia, y en Roma, en Nápoles, en muchas ciudades italianas, los fines de semana, algo que me gustó mucho, era ver carpas. En el caso nuestro, en Ecuador, veíamos siempre carpas los evangélicos, carpas de determinados grupos que querían atraer clientes, atraer adeptos, pero nunca vi, como lo vi en Italia, carpa de las organizaciones políticas. Estaba la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, estaba otro grupo de izquierda, partidos de derecha, y son carpas donde la gente entraba y debatía los problemas. Debate ciudadanos. Debate ciudadano. Se daban conferencias. En el caso nuestro no hemos construido una cultura política, por eso los problemas también que tenemos. Porque la democracia interna solo es posible cuando hay cultura política. Cuando tienes un militante que se inscribe en una organización política para que le respeten sus criterios, escucharnos y que haya una dirección que escuche. Y de esa manera, programáticamente, ideológicamente, ir a la ley electoral, pierdamos o ganemos, porque es el soberano el que decide. Y es el soberano que cuando decide, aunque sea con un voto de diferencia, ese soberano debe reconocer que ganó o que perdió. Y en el caso del Ecuador casi tuvimos un incendio en estas elecciones últimas. Sí, hay que analizar siempre en ese sentido. Doctor, no quería despedir la entrevista sin que nos hiciera de repente una reflexión por parte de esta promoción que hace la institución del Jurado Nacional de Elecciones y los entes electorales en poner en el tapete la reforma electoral para optimizar los procesos electorales. Mire, Perú tiene en estos momentos, creo, hermano, una opción histórica grande. Es un país inmenso, intercultural, diverso, una diversidad increíble, es una potencia mundial, empezando por la comida. No, la comida peruana es lo más rico del mundo. Yo vengo de un país tan hermano. Yo a veces digo, estamos tan cercanos y tan lejanos. Yo veía publicaciones de aquí de Lima que no llegan a Quito ni a Guayaquil. Y viceversa, hay muchas publicaciones ecuatorianas que no llegan acá. Esa falta de integración nos obliga ahora a reflexionar. Esta es una oportunidad de oro. Hacer una reforma, y ya le escuché el término ahora a un experto y a un miembro de la comisión de la Comisión de Reforma Electoral. La subcomisión de reforma electoral. Subcomisión de Reforma Electoral. El término de código. Nosotros tenemos un código de la democracia. Y me parece que Fernando Tuesta trabaja con el concepto de código de la democracia. Ese código de la democracia no solo norma, regla la necesidad de que las organizaciones políticas se fortalezcan, que la democracia se fortalezca, sino lo más importante, que las organizaciones políticas no surjan desde el mercado con intereses del mercado. Nosotros aprendimos de la Unión Europea. ¿Qué te dice la Unión Europea? En la Unión Europea, las organizaciones políticas se regularizan a través del órgano estatal. Entonces, nosotros financiamos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, tenemos un fondo partidario que se da a las organizaciones políticas para su fortalecimiento. Ese fondo estatal nos ha traído complicaciones. En ese fondo estatal partidario que se entrega a las organizaciones ha habido mal manejo. Tiene siempre ese riesgo una vieja cultura. Entonces hay todavía, digamos, mucho material, entonces como usted lo dice, pero una oportunidad. Pero es una muy buena oportunidad. Y no solamente para temas de reforma, sino para establecer estos lazos perdóname del antes debate. Que me despidas. Sí. El asunto más importante es la equidad. ¿Cómo poder competir entre partidos pequeños, pobres, que no pertenecen a las élites económicas, y de partidos poderosos con muchos recursos? Entonces el Estado tiene que regular, velar para que todos tengan el mismo espacio. ¿Por qué quien tiene dinero tiene que tener cadenas nacionales de televisión, de radio? Yo no puedo. Eso no es democracia, no es democrático. Por lo tanto, las regulaciones pretenden, uno, que la organización política sea parte del mercado, que todos tengan el mismo espacio, la misma sintonía, la misma equidad, para que todos los ciudadanos y ciudadanas
vean, no el artilugio, no los artificios, sino hay propuestas, que vean las propuestas exacto, concretas de su Hay propuestas país. también del jurado por el tema de financiamiento público, que me imagino ya será un tema de repente un poco más amplio. Estimado doctor, queremos agradecerle enormemente su participación aquí en JN Noticias. Muchas gracias. Espero que quede pendiente de repente una próxima invitación y estaríamos conversando mucho más y ampliando mucho más el debate. Perú tiene una alternativa y una oportunidad de oro. Ojalá que no desaproveche y tengamos un código de la democracia más acorde, más armonioso con las necesidades de los momentos actuales de cambios para profundizar la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.